Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, cada domingo que tengo la oportunidad de compartir con ustedes, me hago acompañar del colega Fran Guerrero, con el cual vamos a tratar temas de interés nacional e internacional, sobre todo de estos tipos de temas económicos, que son bastante complejos, pero nosotros hacemos un esfuerzo para que el público pueda entendernos. Fran, bienvenido. Francisco, muchas gracias por la invitación, tanto a ti como a Abril Peña, y estamos aquí, como siempre, a las órdenes. Fran, tú sabes que el Banco Central de la República Dominicana, en el mes de agosto, decidió bajar su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, al entender que la inflación en República Dominicana se encontraba dentro del margen del 4%, más o menos 1. El ritmo de crecimiento que lleva la economía dominicana está dentro de ese crecimiento potencial nuestro y las variables macroeconómicas fundamentales, como decimos los economistas, se encuentran estables y en crecimiento. Y decidió bajar 25 puntos básicos, anticipándose a que todos los pronósticos internacionales indicaban que la Reserva Federal tendría que producir una baja considerable en su tipo de interés. Pues efectivamente, en el mes de septiembre la Reserva Federal bajó 50 puntos básicos. Y eso obviamente le viene bien a la economía dominicana porque nosotros como un país pequeño en términos de crecimiento, posicionamiento a nivel mundial, pues necesitamos financiamiento. Y los tipos de interés de Estados Unidos fijan de alguna manera cómo el mundo va a fijar su tipo de interés, como una economía grande. Yo estaba viendo unos números hoy, Frank, y el 58% de todas las reservas del mundo están en dólares. Así es, así es. Entonces, eso indica que la forma como ellos lleven la economía influye en el dinero como reserva de valor. Entonces, hemos venido en una transición luego de la pandemia donde ellos han ido incrementando en el tiempo para controlar la inflación que tienen a nivel interno en su país, subiendo los tipos de interés para influir en la cantidad de dinero que existe en la economía. Pues con todo este tema de Ucrania, evidentemente que se exacerbaron la cantidad de dinero, además de los subsidios que se dieron en pospandemia, para que la economía siguiera en crecimiento sostenido, y ese cierre que fue muy traumático para todo el mundo, pues de alguna manera pudiera controlarse, y así lo lograron mantener su economía a flote. Fueron visionarios en ese aspecto. Pero el dinero, cuando existe una cantidad ya limitada de bienes en la economía y existe mucho dinero, pues el dinero compite por los bienes y los bienes suben de precio. Y eso es lo que realmente ocurrió en principio. Luego, algo que afectó, y eso hago todo este recuento para llevarle al público el contexto en el cual se está dando estas medidas de política económica, es que cuando se entró en la guerra con Ucrania, se alteró a nivel mundial el comercio de bienes y servicios, porque las medidas de política que se tomaron contra Rusia, siendo Rusia un actor súper importante a nivel mundial, pues afectó dónde compraban los combustibles, dónde se financiaba la electricidad. Países como Alemania hoy todavía, aunque han tenido un poquito de crecimiento, en el último número que se publicó, Alemania tiene una recesión práctica. Entonces, Europa está sufriendo las consecuencias a nivel de crecimiento económico y de inflación que por su medida que tomaron frente a Rusia. Y eligieron a Estados Unidos como suplidor, por ejemplo, del gas, entre otros rubros, y eso ha provocado una alza considerable de las materias primas a nivel de la Unión Europea. Y eso se traduce en inflación al consumidor final. Si usted compra más caro, usted tendrá un producto final más caro. Eso está claro. Pero la medida que tomó la Reserva Federal afectaba no solamente su mercado interno, sino que afectaba mundialmente el crecimiento potencial que podía tener los demás países, porque encarecían el costo del dinero. Si todos los bonos
o las emisiones de bonos que hace un país tiene que tomar como referencia los tipos de interés que está pagando Estados Unidos por sus bonos. Y a partir de ahí, el riesgo que tenga determinado país será ese pequeño margen adicional a partir del fondo base, del bono base que está pagando Estados Unidos, lo que va a permitir que usted pueda colocar su bono en el mercado internacional y que los fondos de inversión estén dispuestos a comprarlo, porque usted lo puede poner más bajito, pero no se lo van a comprar. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que colocarlo por este nivel de riesgo que tú tengas a partir del bono base. Bueno, pero Estados Unidos ha comenzado el descenso de los tipos de interés. Eso le viene bien a República Dominicana por situaciones muy particulares. Primero, nosotros somos una economía estable, políticamente estable, que eso es súper importante en el contexto en el que nos encontramos en América Latina. Tener una economía estable en términos políticos es importante y tener una economía estable en términos de política económica es sumamente más. Tenemos un tipo de interés estable, tenemos un crecimiento económico bien. Por ejemplo, el Banco Central publicó el jueves 26, publicó el crecimiento económico para República Dominicana y estamos en un torno al 5.1%, que eso es buenísimo. Incluso somos la economía que más está creciendo de toda América Latina y el Caribe en términos de crecimiento. Si tú ves la gráfica de los datos, tú ves que la mediana, es decir, que la mitad de los datos está creciendo por debajo del 3% y solamente 4 o 5 están creciendo por encima de 4. O sea, que nosotros estamos el que más está creciendo. Eso no significa que el crecimiento le llegue a todo el mundo, y eso es otro debate que no vamos a tener ahora mismo, sino que estamos contextualizando de las variables macroeconómicas fundamentales, o sea, el PIB es una y nosotros estamos creciendo 5.1. Y la inflación. La inflación está en torno a la política o la meta que se ha establecido el mismo gobierno, no el gobierno, sino nuestras autoridades monetarias, de tener dentro de un rango meta de 4 más menos 1. Es decir, que la inflación tiene que mantenerse o por debajo de 4, entre 3 y por encima de 4, no pasa de 5. No pasa, exacto. Entonces, que eso es súper importante. Entonces, si ellos bajan, la Reserva Federal, su tipo de interés, eso le quita presión a República Dominicana, porque aquí se compite por los dólares, o sea, se compite por ese pequeño margen que hay, esa brecha entre lo que me puede pagar el mercado local aquí y lo que me puede pagar un banco en Estados Unidos o en otro país. Pero como nosotros tenemos un riesgo bien bajito, un riesgo bien, por las cosas que ya les he señalado anteriormente, pues eso hace que aquellos inversionistas que andan buscando dinero rápido entre un país y otro y prefieren República Dominicana por las cosas que ya señalamos, si nosotros tenemos un tipo de interés mucho más atractivo que el de Estados Unidos, por ello vienen aquí. Si Estados Unidos, como nosotros ya bajamos 25 puntos básicos y se vio un incremento en el tipo de cambio en esos días, pues que la Reserva Federal baje 50, nos colocan otra vez a nosotros en una posición de ventaja en cuanto al margen que estamos pagando a esos inversionistas. Y eso no ayuda para retener las inversiones de corto plazo, de muy corto plazo, y las inversiones de mediano plazo también. Se entiende que el lunes, cuando las autoridades monetarias se reúnan, pues habrá otra baja de 25 puntos básicos, que tendrá una repercusión en las familias. Y ahí, Fran, te abro el escenario, porque sé que como conocedor de sectores como el comercio, el sector construcción, sabrás el impacto que tiene en las familias una baja en los tipos de interés también que se produzca el lunes por parte del Banco Central. Fran, bienvenido. Sí, Francisco, muchas gracias, muy Te acertado. dejé un escenario ahí. No, muy acertado tu comentario sobre, y todo fue, vamos a decirlo, ese viaje que hicimos en términos de lo que ha sido la política monetaria mundial. Y si tú me lo permites, quiero también montarme en ese avión, en ese viaje. Y sobre todo ir a los resultados que va a traer para la economía mundial la bajada de la tasa de política monetaria en Estados Unidos, que pasó de 6.25
perdón, de 7.25 a 6.75, es decir, una bajada de 50 puntos. Y es que ya, como tú señalas, esa medida tomada por la FED está llamada también a replicarse en diferentes países, no solamente en nuestro país, ya incluso México ha anunciado también una baja en su tasa de política monetaria. La zona euro, que es, como tú señalas, quien ha pagado prácticamente todos los platos rotos, sobre todo en las medidas en términos de geopolítica, a partir de la guerra con Rusia, ya la zona euro está llamando, el Banco Central Europeo está llamando a una baja ahora en octubre, posiblemente en lo que resta del año. Ellos tenían pautado hacer una reducción, ya están hablando de 2 posibles reducciones en su tasa de política monetaria. Ahora en octubre bajarían un 25%, un 25 puntos, y para el mes de diciembre otros 25 puntos. Esto gracias también a un desempeño económico positivo, tanto en España como en Francia. Los niveles de inflación, en el caso de ellos, vamos a decirlo, la meta de inflación anda siempre en torno al 2%, y lo han logrado al igual que Estados Unidos. Recuerda que la FED y Jerome Powell, que es el presidente de la FED, dijo hace algunos meses que la posible reducción que se acaba de producir estaba sujeta a al control de la inflación por debajo del 3%, y al parecer se ha logrado. Alemania sigue siendo quien carga fuerte, como tú señalas, en todo vamos a decirlo, en todo este shock económico que ha tenido el mundo. Y es porque Alemania, que fue la locomotora, o es todavía la locomotora europea, en Europa, estuvo acostumbrada por mucho tiempo a trabajar con un combustible relativamente barato, y ya realmente no es así. Le llega a través de gasoductos. Le llegaba a través del Nord Stream, que es un gasoducto, le llegaba, y obviamente eso apalancaba a la industria alemana. Pero ya ese escenario de combustible barato ya quedó en el pasado, pero por lo menos la parte positiva de todo esto es que las presiones inflacionarias han cedido, los combustibles están estables, y entonces ya el mundo comienza ahora quizás en otra línea económica. Está el tema geopolítico, que es el tema de presión, y ya llegando a nuestro país, Francisco, sí, esperemos que este lunes se produzca nuevamente una bajada en la tasa de política monetaria del Banco Central, por lo menos de 25 puntos, porque de una manera u otra las familias dominicanas han estado pagando un costo elevado por el dinero. Realmente las políticas en términos económicos que realizaron las autoridades o han venido aplicando las autoridades monetarias ha sido la pertinente. Esa inflación ha cedido, ya esa presión inflacionaria han desaparecido, y volvemos al nivel inflacionario en torno al 4%, 4 menos 1 o más 1%. Ahora bien, ¿cómo esto, Francisco, impactará la familia dominicana? Yo no estoy tan seguro que una bajada del tipo de interés se vaya a efectuar de manera inmediata. Si no hay una intervención del Banco Central en especializar recursos. Tú dices, Fran, discúlpame, tú dices que tú no ves en términos inmediatos una bajada de la tasa de interés activa de la banca nacional. Así mismo es, así es. A menos que el mismo Banco Central comience a liberalizar o a especializar recursos para algunos sectores. Por ejemplo,
dentro de los sectores económicos que acaban de anunciar un crecimiento bastante considerable, está el sector construcción. En verdad me sorprendió ese anuncio, que anuncian un 5.9% de crecimiento en el sector construcción, pero hasta ahora el que la familia dominicana acceda a una vivienda se ha puesto un poco, se le ha ido de la mano, vamos a decirlo. Porque ¿en cuánto están andando las tasas, Francisco? Estamos hablando de 16, 15%. Sí, las tasas de interés del sector para viviendas hipotecarias, para préstamos hipotecarios, están entre un 13 y un 16%, dependiendo si el constructor decidió financiar puntos a los clientes para que puedan insertarse en el primer año, que es lo que se está estilando en este momento, para salir un poco del inventario que tiene. Es decir, que el constructor, de su margen de beneficio, decide tomar una parte para financiar al cliente en un año su tasa de interés, y que de esa manera el cliente pueda acceder al préstamo, porque se sabe que las tasas de interés altas que tenemos ahora, pues no lo estarán el año que viene. Por la misma explicación que dimos al inicio sobre que ya las tasas de interés por parte de la Reserva Federal están haciendo un desmonte, y eso va a permitir que el ciclo económico se relance nuevamente. Exactamente, es una realidad, es una realidad. Ahora bien, van a lo que nos referimos, Francisco, es que para lograr, vamos a trasladar esa bajada en la tasa de interés a las familias dominicanas, tendría que acompañarse otro tipo de medida. Y creo que, hasta siendo honesto, quizá el Banco Central no entre en ese tipo de medida por lo menos este mes, sino que va a esperar cómo de una manera u otra reacciona el mercado. Así que yo lo entiendo prudente, ¿verdad? Yo lo entiendo prudente y adecuado, pero es importante que las familias dominicanas estén... Pero no hay liquidez, Frank. No estén claros de que ese nivel de reducción no se va a producir en lo inmediato. Al mercado hay que irlo, vamos a decirlo, llevando paulatinamente, y entiendo que ya sí, más adelante comenzarán ese tipo de medidas de inyección de liquidez al mercado. Muy bien, Fran. Vamos a ir a una pausa comercial, y cuando retornemos vamos a seguir abundando un poco en cuanto al crecimiento de la República Dominicana, los sectores que más crecieron, y tocaremos, como siempre, el sector aéreo, porque recientemente el presidente Luis Abinader, el señor presidente, fue a Estados Unidos y habló un poco sobre el tema de los cielos abiertos, tema que ha sido tratado en este programa en numerosas ocasiones, siendo nosotros los primeros que hablamos de la necesidad de un acuerdo de cielos abiertos para la República Dominicana. Señor director, vamos a una pausa y retornamos en breve.